Hola a todos, bienvenidos a la cápsula 14 de la materia Fundamentos y Técnicas de Análisis de Riesgo. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a estar acompañando durante esta cápsula. Bien, vamos a comenzar. Una vez que ya entendimos de la importancia de los análisis de riesgo y de la aplicación de estos controles, vamos a hablar ahora específicamente de las medidas de control aplicadas a cada uno de los elementos que queremos proteger. Y vamos a empezar con las medidas de control aplicadas a activos. Un activo, vamos a recordar que es todo recurso tangible o intangible que posee valor para una empresa, ¿verdad? Un activo no solo se posee, sino que todo aquello que se debe cuidar, mantener, aprovechar y aportar valor en sí, ¿verdad? Los activos no solo van a representar algo que también solo se tenga, sino que se deba de gestionar, proteger y aprovechar, ¿verdad? Dentro de los controles comunes en los activos vamos a encontrar el mantenimiento, el proceso de conservar un equipo funcionando de manera confiable, segura, minimizando las fallas y optimizando su vida útil. Incluye desde proteger los equipos del polvo hasta la limpieza diaria, la implementación de controles de riesgo de largo plazo o incluso como las modificaciones necesarias para que sigan cumpliendo su función, ¿verdad? El mantenimiento es una de las actividades fundamentales para la conservación de los activos, ¿verdad? Va a indicar periodicidades para cuestiones, por ejemplo, de insumos. Va a decirte cuándo cambiar el aceite, va a decirte cuándo aplicar grasa, cuándo aplicar puntura, cuándo hacer limpieza superficial, pero también va a incluir cambios radicales, por ejemplo, cambios de refacciones o cambios de empaquetadura, ¿verdad? O incluso también va a incluir la parte de la reparación de los daños. En el caso de que un equipo se haya dañado por el uso o por un efecto adverso, bueno, el mantenimiento tiene la obligación de hacer las reparaciones pertinentes de manera que podamos optimizar la vida útil eh, de este activo, ¿verdad? En general, el mantenimiento básicamente va a ser cualquier estrategia utilizada para mantener el equipo cumpliendo su función. Otra medida de control muy común y que va a apoyar indirectamente el mantenimiento es lo que conocemos como el control de inventarios. El control de inventario no solo va a ser un tema logístico, sino también una herramienta de gestión de riesgos. Bien aplicado, va a proteger los recursos de la empresa, asegurando la continuidad operativa y reduciendo las pérdidas, combinados con seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo. El control de inventario no solo va a servir para decir que da soporte al mantenimiento, sino en realidad permite mantener la cadena productiva. Imagínense lo difícil que sería dar mantenimiento adecuado si nosotros no tuviéramos el refaccionamiento de los consumibles adecuados, ¿verdad? No solo se va a tratar de que no podamos hacer algunas actividades, sino que aún teniendo materias primas para hacer procesos, por ejemplo, convertir la caña de azúcar en azúcar, pues no nos va a permitir avanzar si las máquinas no se encuentran en buen estado, ¿verdad? Fíjense que tenemos una pieza que se rompe con regularidad y que viene de Europa, por ejemplo, eso tarda alrededor de 10 días en llegar al continente americano. Entonces, ese traslado, ese tipo de traslado es tiempo de espera. Si nosotros tenemos una línea de producción y nuestras máquinas son susceptibles a eh, ciertas refacciones que no se encuentran de manera local, bueno, pues habrá que tener un plan para gestionar, ¿verdad? En control de inventario va más allá en decir, tengo de todo, sino es más bien, tengo la cantidad justa de lo que necesito. Va a haber activos o va a haber refaccionamiento o inventario que vamos a tener con recurrente prioridad. Por ejemplo, aceite, grasa, trapos, ¿verdad? Tal vez brochas, dependiendo de lo que te hagamos, que son cosas que se van a usar tanto en el día a día y poco a poco, ¿verdad? Pero también va a haber cosas, por ejemplo, refacciones particulares que va a haber que monitorear para saber cuándo se van a ocupar y otras que es importante tener porque aunque no sea común que se rompan, el tiempo en el que se pueden conseguir es lento, ¿verdad? Es importante decir que eh, el control de inventarios no solo se va a dedicar a ver que estén las cosas, sino que este inventario sea guardado adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de guardar piezas plásticas, ¿verdad? Piezas como sellos, empaquetaduras, ¿verdad? Eh, guardarlas a temperatura y condiciones de almacenamiento que se estipulen para garantizar que éstas se encuentren en buena
condición, ¿verdad? Muchas del refaccionamiento en muchas ocasiones se almacena de manera irresponsable y simplemente es, ah, aquí está, aquí lo tengo. Pero se trata más bien del control de inventario, de tener lo que necesitas en la cantidad que necesitas y en las condiciones que las necesitas, ¿verdad? Muy bien. También otra medida de control va a ser la actualización y el reemplazo, ¿verdad? La renovación tecnológica y el reemplazo programado de equipos son medidas de control clave para reducir riesgos operativos, de seguridad y financieros. El reemplazo y actualización de equipos no deberá de verse entonces como un gasto, sino más bien como una inversión para control de riesgos. Al anticiparse a posibles fallas, se pueden reducir accidentes, pérdidas económicas y paros operativos. Además, es importante decir que a medida que nos actualizamos, incluso normativamente hablando, algunos equipos pueden quedar fuera de descarte porque no cumplan con la normatividad aplicable. El entrenamiento es una de las medidas de control más confiables, ¿verdad? Porque eh, hace que al capacitar al personal se pueda prevenir errores, reduciendo incidentes y asegurando una respuesta adecuada. Es que el personal sea más apto para cumplir las funciones. Hay que entender que la capacitación y el entrenamiento actúan directamente sobre el factor humano, que suele ser una de las principales causas de la falla y de los accidentes. Al entrenar al personal y hacerlo competente, esto disminuirá paulatinamente las incidencias pequeñas. Muchas ocasiones se suele decir que dos o tres incidentes pequeños propician uno grande. Si ustedes disminuyen mediante entrenamiento los errores pequeños, la frecuencia de aparición de problemas más grandes se irá también desvaneciendo. Una medida de control que también aplica a los activos va a ser el diseño de planta, pues el diseño adecuado de las plantas o instalaciones va a ser una medida de control fundamental para prevenir riesgos operativos, de seguridad ambiental y de calidad. Al planificar correctamente los dispositivos de equipo, las disposiciones de equipos, perdón, las áreas de trabajo y los flujos eh, serán más eficientes y esto va a reducir la probabilidad de accidentes. Ahora, algunas de las medidas que ya vimos, como el mantenimiento y el diseño de plantas, son aplicables, ¿verdad? A la infraestructura. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña aclaración. Por ejemplo, el diseño de planta para los equipos va a tener que ver más bien con que los equipos estén cerca de equipos compatibles. Por ejemplo, un horno no debería de estar cerca de una máquina que opere que una máquina, o el horno en sí va, la llama en sí no debe estar en contacto con, por ejemplo, líneas donde pase material plástico. Entonces eso va a deteriorar tanto la máquina como el producto. Y en el caso de las medidas aplicadas a la infraestructura, vamos a entender entonces como infraestructura a aquel conjunto de elementos físicos, organizativos y tecnológicos que permiten el funcionamiento de una empresa, ¿verdad? Dentro de ella vamos a encontrar oficinas, talleres, sistemas de alarmas, sistemas de contraincendios, drenajes y otros. Uno de los controles más comunes es el análisis de riesgo urbano. En este se va a analizar el entorno geográfico, topográfico y climático, donde se encuentra la infraestructura para anticipar riesgos naturales y estructurales como inundaciones, sismos o deslizamientos. Aunque usualmente se considera una medida inicial, se vuelve un control de riesgo durante su actualización, más aún considerando las diferentes actualizaciones de las ciudades modernas. Aunque se hace un control de riesgo urbano antes de establecerse en un lugar, es importante entender que este se debe de ir actualizando año con año para identificar las nuevas tendencias, para identificar nuevos problemas, ¿verdad? A lo mejor tú te encuentras en un punto en el que no había problemas de inundación, pero rellenaron algún terreno que está cercano y eso hace que el agua no tenga un cauce natural y bueno, eso ocasiona problemas de inundaciones leves y cuestiones como esa, ¿no? También es importante decir que para la infraestructura, un control muy común es el Plan de Protección Civil, que es una medida de control de riesgo porque establece un conjunto de acciones y procedimientos destinados a prevenir, reducir y atender situaciones de emergencia que puedan afectar a las personas, infraestructura y entorno. Incluye la identificación de riesgos, la definición de rutas de evacuación, la capacitación del personal y la organización de la brigada. De esta manera, el Plan de Protección Civil va a permitir anticiparnos ante posibles incidentes y minimizar daños y garantizar la respuesta rápida y organizada. También vamos a contar como medida de control estructural a los sistemas de alarma o también como solemos llamar la infraestructura de soporte, que son los sistemas, por ejemplo, los contraincendios, ¿verdad?
o los sistemas de alarma que forman parte en sí de la instalación y están diseñados para prevenir, detectar y controlar incendios. Protegen tanto a las personas como los bienes materiales. Esto incluye detectores de humo, rociadores automáticos, alarmas sonoras, visuales, extintores, sistemas de evacuación, ¿verdad? Al integrarse en el diseño y mantenimiento de la edificación, se convierte en una barrera física y funcional que también mantiene los riesgos dentro de los niveles aceptables. Es decir, por ejemplo, en una oficina muy grande se va a tener una carga de masa comburente o masa combustible muy alta, pero masa combustible muy alta. Entonces, los sistemas contra incendio nos van a permitir manejar este riesgo, porque en caso de que se inicie, bueno, activar el sistema contra incendio va a permitir combatirlo rápidamente. En conclusión, los riesgos aplicados a infraestructura y activos son fundamentales para proteger la integridad de las personas y garantizar la continuidad de las operaciones. Mediante la implementación de medidas preventivas, correctivas y de mitigación, como planes de protección civil, sistemas de alarmas y contraincendios, se logra anticipar y reducir la probabilidad de incidente y minimizar sus impactos. Así, los riesgos se mantienen dentro de niveles aceptables, fortaleciendo la seguridad, la resiliencia de la infraestructura y la eficiencia de la gestión de los activos. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.